Hola, hola a todos. Bienvenidos a una clase en español en verbling.com. Mi nombre es Paulino, soy de Argentina y hoy estamos con una clase para principiantes. Hello everyone. Welcome to another Spanish class on verbling.com. My name is Paulino. I'm from Argentina and this is a class for beginners. During this whole week, I've been doing this class trying to help some of our beginners with questions and some basic materials. The description of this class on verbling.com includes free materials, some videos and slides that has some basics of Spanish so that you follow them and learn a few of the basics and then come here and practice. And here we have Vladimir. Hola, Vladimir. Hola, Paulino. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Bien? ¿Con los ojos celestes? Sí, sí. Excelente. Muy bien. So, Vladimir and everyone watching, I got some feedback of people saying, where are those materials and why you're not showing them? Well, the materials are in the description of the class on the verbling.com page. If you don't find them, send me a message and I'll be happy to send you the link. But the goal or the objective was for people to watch the materials and then come here and practice. But some people wanted to see the materials. So, Vladimir, if it is okay with you, we're going to go through a very quick review of the materials. And then I'll invite you to add other examples that similar from the material. Is that okay? Bien, vale. Muy bien. Ok, muy bien. Va a ser un repaso muy rápido. When you find the link, this is like a PowerPoint presentation, and it has different videos of some very basic concepts. So for each concept, you'll find a video. Feel free to watch that, and then you find the slides. ¿Cómo estamos con el alfabeto, Vladimir? ¿Conoces el alfabeto en español? Mm, Más o ah, menos. sí, sí. Ok, O sea, vas a leer la letra y el ejemplo. Por ejemplo, A, el árbol. Y si puedes pensar otro ejemplo con A, lo dices. el árbol. ¿Comprendes? Sí, sí. Ok, entonces comienza leyendo A, el árbol. Ah, eh, ¿Tengo que decir otro ejemplo? Primero lees. First you read. Sí. El árbol. Ok, y ahora sí, ¿tienes otro ejemplo que empieza con A? Ah, ambos. Ambos. Both means both. Muy bien. Continúa. Siguiente. B. La bota. Ok. La botella. La botella. Muy bien. La botella, the bottle. Sí. Ah, mm, sí o C. 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 El conejo. Oh, el cierro. El cielo. Cielo. El Ujú. cerdo. Oh, cerdo. Oink, oink. Sí, sí. Ah, cerdo. Oink, oink. Cerdo. Ajá. Exacto. Ok. Eh, D. El dedo. Otro ejemplo. Ah. Uno más uno son... ¿Mm? Uno más uno son...
1 plus 1 equals Oh, dos. 2. Muy bien. Eh, el elefante. El espejo. Muy bien. F. La flor. La falda. Sí. Ah, G. No. G. 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 Por ejemplo, el gato. El, el gorro. El gorro. Muy bien. Oh, no sé otra letra. H. 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 El helado. O el hielo. Hielo. Ujú. O hola. Hola. Exacto. Sí, sí. And we never pronounce this letter. We use it, but we never pronounce it. Y la isla. Mm, mm, Igualmente. Igualmente. Okay. Ok. J, J, ¿no? J. O J. J. Por ejemplo, la jirafa. Ji. La jirafa. La jirafa. Otro ejemplo. El Japón. Jabón. Japón. Are you talking about soap? Sí, sí. Sí. Soap. Jabón. En el baño. Sí. En la ducha. K. El kilo. Oh, otro ejemplo. Ah, There are not that many words with K, but are words that start with kilo, como kilómetro. el kilómetro. Kilómetro. So in this case, it's representing a weight. So the full word would be kilogramo, Kilogramo, kilómetro. talking about weight. But if you were talking about distance, we say kilómetro. L. L. Por ejemplo, la luna o la leche. Muy bien. M. 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 Por ejemplo, la mano o más o menos. Muy bien. Okay. N. Por ejemplo, la nube. El nuevo Ujú, o la nueva. ujú. Okay. Ñ. 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 El ñando. Ñandú. 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 Mm, No sé otras palabras. We have ñoño, which is a person that is not very smart. There are not that many words that start with ñ. O. Sí. O, por ejemplo, el oso. eh, Otro. Otro. P. P. P.
Por ejemplo, el pato, la pared, Muy bien. Q, por ejemplo, el queso, otro ejemplo, ¿qué? ¿Qué? Ujú. ¿Qué hora es? ¿Qué? Ujú. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok. R, R. R, R, el ratón, Mm, rubio, Muy bien. El ratón o rubio. Ups, perdón. S, S. S, por ejemplo, el sapo, o, What's the opposite of no? sí, Sí. T, la taza, o el torro, ¿sí? Sí. Okay. U, U. U, 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 ok. Las uvas, otro ejemplo, unas, unos, Unas, unos, uno. Ujú. ok. V, ¿es B correcto? is fine. In some, it might have different names in different countries. Some people might call it B chica, B larga, although some people might say that's an old way to call them. Sorry, B larga would be the other B, la B de bueno, and B chica would be this one. Um, Technically, you can just call it B. In some countries, they also call it V, just to V, make a difference between B de bueno, bien. They ujú, call this one V to have a different name. V, por ejemplo, la vaca o la ventana o W, W. W, por, por ejemplo, windsurf, Windsurf. Sí, or whiskey. We don't have native Spanish words that start with W. We only use it with foreign words. windsurf, ¿vale? Ah, G, yes, X. X, X, el xilófono, Xilófono. xilófono, Yes, when it's at the beginning of the word, it almost sounds like an S. Xilófono. ese, el xilófono, But if it is in the middle of the word, for example, pro, one second, there we are. Próximo próximo, it sounds like a KS. It's like saying próximo. sí, If it is in the middle of a word, próximo. But at the beginning, almost sounds like an S. Xilófono. vale, gracias. Ah, por ejemplo, el xilófono o... And that's okay. I don't think we have many words with X. Exacto. Okay, Y, Okay. The traditional or old name for this is Y, 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 sí. and we can also call it Ye, Ye. Mm, I call it Ye, but a lot of people Y, call it Y. Both are Y o, correct. Y o Y. Por ejemplo, el yo-yo,
Ujú. Oh, mm, mm, no sé otras palabras. Yo, yo, like, yo me llamo Paulino. Oh, yo, como hay. Ujú. Sí, muy bien. ¿Y la última letra? La última letra, Z. Sí. Por ejemplo, el zapato. O, How about "Ow"? Oh, that sounds like a wolf. Sorry, no, never mind. sí, Tin, 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 tin. ¿Qué dijo el zorro? zorro. Zorro, a fox. Zorro. Ah, ah. Mhm. Yo Now, recuerdo can you la read the example one more time? yo recuerdo la película. Uh-huh. Can you read the example with zeta one more time? El zapato. Okay. So I noticed you're using more of the Spanish pronunciation, which is similar to the th in English, the Exacto. zapato. That's good. Sí. In Latin America, zeta, the sound in most countries, it will be similar to the s. So most countries in Latin America will say zapato instead of zapato. So if people from Spain or most people from Spain, depending on the region, or if people who studied in Spain will sound zapato. In Latin America, zapato. Both are correct. I don't want any arguments which one is better. Both are correct. Okay. Okay. Muy bien. Entonces, ese fue el alfabeto. Vamos a continuar ahora con los saludos. Con los saludos. Aquí tenemos ejemplos. ¿Puedes leer los ejemplos en español, por favor? Okay. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola. Muy bien. Hola. So these are three examples, but there are other ways that we can greet people. Can you think of other ways that we can greet people? Either greet when we meet or something we say when we go away. Uh, Chao. Ciao. Muy bien. In some countries it will sound more like ciao, and others will sound more like ciao. Some people will write it like this. Ciao. That's Italian. So it's a similar greeting, but in Spanish, ciao or ciao, it's only goodbye. In Italian, ciao or ciao could be hello or goodbye. So that's Italian. Ciao or ciao, it's goodbye. What else can we say when we say goodbye to someone? We can say ciao. Hasta What else? luego. Muy bien. Hasta luego. O hasta pronto. Muy bien. Hasta pronto. So, hasta luego. See you later. Hasta pronto. See you soon. Adiós. 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 In some countries, they would consider adios a little bit strong, like adios, I'm not going to see you for a very long time. Chun, chun, chun. But in some countries, it's just a normal way to say goodbye. What else? ¿Qué más? Hasta If próxima. No. uh, No. you're going to use próxima, we would need something else. So we could say hasta la Próxima. semana próxima. O hasta el mes próximo.
Okay? Or if it is closer, we can say hasta mañana. Hasta mañana. Okay? Vale. Muy bien. So those are some other greetings we can use. So when we say hasta la semana próxima, próxima means next. So it would be see you next week. Mes means month. So see you next month. Hasta mañana. See you tomorrow. Muy bien. Entonces, esos son algunos saludos. Continuamos con los colores. ¿Puedes, por favor, leer el ejemplo abajo? We're going to be looking at colors and shapes at the same time. Aquí. El cuadrado es rojo. Mhm. El círculo es azul. El triángulo es amarillo. Okay. Now, before we go on, I want to notice the following. The color, adjectives, words in Spanish have gender. We say el círculo o el cuadrado. I would say la mesa, the table, la silla. So adjectives will also follow the same gender as the object. So we say el círculo, el cuadrado, amarillo, pero la mesa, la silla, amarilla. ¿Eh? Sí. Continúa, por favor. El rombo es verde. Oh. El pentágono es morado. Yes, and here pentagonal, I'm referring to the shape, not the US government. Circle. Yes, but I'm talking about the shape, the Pentagon, and not the government building in the United States, which is also called the Pentagon. La estrella es anaranjada. La estrella es anaranjada. In some places, you will also hear naranja. Sí, sí. Naranja. Okay, so here we have a few more other colors that we haven't mentioned before. We did amarillo, naranjado, azul. We also have blanco, dorado, gris, marrón. In some countries, instead of marrón, they say café for brown. We have negro, morado o púrpura for purple. Again, it depends on the country. Rojo, rosado, verde. Vladimir, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito es azul. Azul. Yo también. Mi color favorito es azul. Mi color favorito es azul. We can also say, me gusta el color bla 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 o no me gusta el color bla bla bla. ¿Hay algún color que no te gusta, Vladimir? No me gusta el color. ¿Cómo se dice pink? Rosa. Rosado. Rosa o rosado. No me Rosa. gusta el color rosado. No me gusta el color rosado. Ok, muy bien. Veamos un poco los pronombres personales. Can you please read them? Sí. Yo, I, tú, you, él, he, him, ella, she, her, usted, ustedes, you, Okay. formal. Usted. So UD is the abbreviation of usted. So it's Sí, always sí. usted. Okay, and it's also you, but it's the formal version. All these are the singular pronouns, and these are the plural one. Nosotros, we, us. Nosotras, we, us for females.
Vosotros, you all. Y vosotras, you all, for females. These are used only in Spain, as I know. Mhm. Ok, continuamos. Ellos, they, ellas, they, Mhm. females. So, Ustedes, mhm, ustedes, you all, formal. formal, yes. Now, in Spain, ustedes would sound formal to people, but not in Latin America. In Latin America, you will use ustedes when you are addressing any group. But if you're talking to one person in Latin America, you want to use usted if you want to sound formal, like if you are in a business situation or someone you don't know, someone of respect and authority. But if it's a friend or you want to sound informal, then you will use tú. And then in the plural pronouns, nosotros, vosotros, ellos, the masculine version, the male version, it also works for groups that are mixed. So if it is a group of boys and girls, I would say ellos. Although I hear there is a tendency now in some places to use the pronoun of the majority of the group. So if it is a big group of girls and maybe only one or two boys, I hear that in some places that would say ellas, and just to acknowledge that the majority of the people in the group are female. So I think that's very interesting, and I like it actually because it sounds more realistic. Now, if it is half and half, then you don't know. It would be hard to determine. Okay. Vladimir, when you study Spanish, did you study vosotros and vosotras? Sí, pero no uso mucho. Hmm. Something that is not in this chart is what it's used a lot in Argentina and Uruguay and in other countries like Costa Rica. Instead of saying tú, we say vos. Mhm. Okay? And it's used in a few countries, so people should be aware of it. Muy bien. El verbo ser. Vladimir, ¿tú sabes la conjugación del verbo ser? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. A ver si encuentro, creo que tengo un cuadro por aquí. Oop, it's there. So it's already complete. So we're going to do it here fresh. So, vamos a ver un momento. Yo, Soy. tú, O tú eres. mhm. And the verb ser, by the way, for those who don't know, is the verb to be, or it's one of the verbs to be in Spanish, one of the equivalents of the verb to be. Usted, Es. él, Es. ella, Igualmente. ella igualmente. No, ella Es. es. I mean the same. You can say lo mismo, lo Ah, lo mismo. mismo. Okay. Nosotros o nosotras. Somos. Vosotros o vosotras. Sois. Ustedes, Son. ellos, Lo mismo. lo mismo. Ellos son, Ellos ellas son. son. Ok, muy bien. Muy bien. Y entonces aquí lo tenemos en español y en inglés. Y aquí hay algunos ejemplos. ¿Puedes leer los ejemplos, por favor? Sí. Soy enfermera. I'm a nurse. Tú eres guapo. You are handsome. Gracias.
Este puente es muy ancho. This bridge is very wide. Nosotros no somos estudiantes. We are not students. Vosotros sois maestros. You all are teachers. Mis ojos son verdes. My eyes are green. Pero me dijiste que eran celestes, no verdes. Es broma. Ah, es una broma. Ok, muy bien. Es una Es broma. solo una broma. Muy bien. Veamos rápidamente los números del 1 al 20. Lee el ejemplo, por favor. Un delfín. Yeah, and notice that the name of the number is uno. If we are counting, we say uno, dos, tres. But if it is in front of an object, we will say uno o una. Say un perro, por ejemplo, un perro o una mesa. And it has a double meaning. It could be one dog or it could be a dog. One table or a table. We do not say uno perro. We do not say that. We say un perro. But if we are counting, maybe with our fingers or with counting objects, we're not naming the object, we would say uno, dos, tres. ¿Eh? Sí. Dos peces. Tres patos. Cuatro búfalos. ¿Hay búfalos en Rusia, Vladimir? Probablemente en otras partes de Rusia. Okay. No hay búfalos en mi parte de Rusia. No. 5 pulpos. 6 tiburones y un pez pequeño. Oh no! 7 águilas. 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 Okay. 7 águilas. 8 osos. 9 gatos. Sí. 10 cebras. Can you see them all? No. No, 10 cebras. Muy bien. And here we have the numbers from 11 to 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. For everyone, please notice that all the numbers from 11 to 15 end in e, and we have to pronounce that. It's not once, dos, tres. It's once, doce, trece. We need to hear that e at the end. And then we have 20 al final. Muy bien. Vamos a ver las frutas. ¿Te gustan las frutas, Vladimir? Sí, me gustan las frutas mucho. Okay. ¿Te gusta la manzana? No mucho. Okay. ¿Prefieres manzana roja o manzana verde? Igual, Igual. sí. Okay. El plátano. La fresa. Sabroso. Sí. El pomelo. Okay. In case the picture is not very clear, do you know what pomelo is in English? It looks like... No, it's not lemon. It's not lemon and it's not orange. It's a grapefruit. Oh, really? Mm-hmm. Yeah, that's pomelo. So it's not orange and it's not lemon, it's a grapefruit. Okay. Las uvas. Vladimir, ¿prefieres uvas verdes o uvas moradas?
Verdes o moradas. Ah, purple. Ajá. ¿Tú qué prefieres? ¿Uvas verdes o uvas moradas? Mm, uvas moradas. Uvas moradas. El kiwi. El mango. ¿Hay mango en Rusia? Sí, se Sí. puede comprar el mango Ujú. en el mercado o en la tienda. Muy bien. El melón. Now, notice that the O has an accent mark. Melón. Melon. So if we see the accent mark, it's very easy to know where to stress the word. It's a little harder when it's not there and there are some rules to follow. But if it's there, then it's very easy. We're gonna make an emphasis on that part of the word. El melón. El melón. La naranja. El durazno. Peach. Sí. Sí. La piña. La piña. Now, I'm from Argentina and we don't say piña, we say ananá. Ananá. Oh. In Argentina, piña will be the fruit of a pine, or it could also be a fist. Like, te voy a dar una piña. So careful. Quiero una Careful, piña. careful if you go to Argentina and you ask for a piña because you might receive a fist on your face. But in Spain and most Latin America, you'll hear ananá. I know that there are some other names in other countries, like plátano, banana, also has different names. So in Argentina, we say banana. In Banana. other places, would be banano or Mhm. guineo. So sometimes some vocabulary will vary. It depends on the country. So in this case, piña. In Argentina, we call it banana. Sorry, ananá. Ananá. Casi Ananá. como en ruso. Mm-hmm. Ananas. Ok, ok. La mandarina. El aguacate. O la sandía. And so we have E with a stress mark. So we're going to make an emphasis there. Sandía. Muy bien. Las naranjas. Yes, and then we have some plurals of fruit. Oh, arándanos is something new. Arándanos. Los arándanos. Muy bien. Okay, so we're going to go back now to personal introductions, and you can watch the video later, but I'm going to skip to this chart. You can see one by one with examples, but I know you can do this one all by yourself. So, introduce yourself, Vladimir. Hola. Mi nombre es Vladimir. O me llamo Vladimir. Soy de Rusia. Vivo en San Petersburgo. Estoy feliz y un poco cansado. Aha, muy bien, excelente. And you gave us both ways to say our names. We can say mi nombre es Paulino, o me llamo Paulino. Okay, muy bien, excelente. Big review today. So we have the verb to like, likes and dislikes. It doesn't work like other verbs. So we have to pay a little bit of attention when we use this verb. So here we have examples to say I like. I can say me gusta la película. I like the movie. Me gusta correr. I like to run. And notice that when we use an activity or a verb, it will be in the infinitive. That means that it will end with ar, er, or ir. Normally, if we have a verb for a person, we would conjugate it. So the verb is correr, correr.
that ending, ER, is one of the three endings for infinitive verbs. That means verbs that is the name of the verb, just naming the action. We don't know who is doing it. So we have three endings, ar, ir. It's three families. So normally if I say yo, I corro, I run, that ending gets replaced. Okay? I run, yo corro. But in this case is naming, saying something I like and naming the activity. So we use this infinitive verb. Me gusta correr. I like to run. Okay? Now, one very common mistake that at least English speakers make is it's when they say me gusta corriendo to mention the name of the activity. Yeah, so that's not how we mention the activity. We use correr. Me gusta correr. And then we add no in front to do the opposite. I don't like. No me gusta chocolate. No me gusta esquiar. Vladimir, ¿qué es algo que te gusta? Me gusta correr y comer después. Muy bien. ¿Y algo que no te gusta? No me gusta ah, trabajar mucho. Trabajar mucho. So we say me gusta when it's one object or one activity, but we say me gustan if it is plural. So me gustan los libros y me gustan los animales. Vladimir, ¿algo que te gusta que sea plural? Me gustan plátanos. Me gustan plátanos. Muy bien, me gustan plátanos. Okay. So here, later you can watch the videos, and here we have the conjugation, the change for the three families of verbs, ar, ir. We are going to go through the ones with the verbs ending in ar to see how do we change the ending. And this is for regular verbs. Okay. So as it shows here, we're going to take that ending, the R ending, and it's going to be replaced with a different ending for different persons. ¿Puedes leer, por favor, Vladimir? Sí. Yo camino, tú caminas, usted, ella camina, nosotros, nosotras caminamos, vosotras, vosotras camináis, ustedes, ellos, ellas caminan. Muy bien. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por favor, lee los ejemplos and you can just read the Spanish one. Vale. Yo camino en la leche. En la... En la calle. En la calle. Tú caminas en el parque. Él camina al supermercado. Nosotros caminamos con el perro. Vosotros camináis. Ellos caminan como monos. Ellos caminan como monos. Ok, muy bien. Vamos a ver ahora la terminación de los verbos terminados en er. Por ejemplo, el verbo comer. Vladimir. Yo como. Tú comes. Usted, ella come. Okay. Nosotros, nosotras comemos. Vosotros, vosotras coméis. Ustedes, ellos, ellas comen. Yo como la zanahoria. Tú comes papas con mantequilla. 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 El niño come.
No, no comemos desayunos grandes. ¿Vosotros coméis? Los jóvenes comen brócoli. ¿Te gusta el brócoli, Vladimir? No. No, a mí sí, me encanta el brócoli. Me encanta el brócoli. Muy bien, y tenemos la terminación del verbo ir. Notice that the endings for verbs ending in IR will be the same as the verbs ending in ER, except for nosotros, nosotras, vosotros, vosotras. But all the other endings are the same. Sí. Please give us examples. Yo vivo, tú vives, usted, ella vive, nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivís, ustedes, ellos, ellas viven. Por ejemplo, vivo en Buenos Aires. ¿Dónde vives? Tu tío vive en Colombia. ¿Con quién vive usted? Vivimos con un castillo en el sur de Francia. Vivimos en un castillo. En un castillo. Okay. ¿Vosotros vivís en el mismo piso? Los estudiantes viven en la universidad. Muy bien, excelente. Muy bien, Vladimir. Muchas gracias por ayudarme a hacer este repaso. Thank you for helping me do this quick review. Now you can go back and watch the whole video to review. But also for each of these sections, there is a video in the free materials that you can also watch and practice or learn and go back. Ahora, ¿qué hora es, Vladimir? Hora para preguntas. Sí, muy bien, la hora para preguntas. And today you are the lucky one to ask all the questions. So just ask away. Okay. What can somebody is asking me, ¿cómo estás? What can I answer except Okay. bien o mal o más o menos? Mhm. Muy bien. So you can use just the one word. Bien, mal, más o menos. All those, most of those answers will use the verb estar because we use estar for emotions or feelings. How you feel and where you are, all we use the verb estar. Estar. Okay. So I would say estoy bien. And then there are different degrees. Estoy bien, estoy muy bien, estoy excelente, estoy mal, estoy muy mal. And then there are very more specific emotions. Estoy triste, or a state of your body. Estoy cansado. Estoy feliz. In some places you can also hear estoy alegre. Estoy contento. Then the middle term you can say estoy más o menos o estoy así así. Ok, vale. Gracias. De nada. Oh, tengo que preguntar otro. Más, sí, por supuesto. O no sé, no sé. No tengo muchas preguntas. No, no tengas muchas preguntas. Ok, muy bien. Si, Vladimir, ¿tú vas a bares? ¿Bares? ¿A un bar? ¿Tú vas a un bar? Do you go to Mm, bars? no, no. No. No Or voy. coffee shops? ¿Mm? A coffee shop? Do you ever go to a coffee shop? Mm, Or a restaurant? Restaurante? ¿Cómo se dice rare? Raramente. Raramente. O no a menudo. No no a menudo. Okay. Muy bien. But if you go there and you need to find the restaurant, what will you ask? Mm, ¿Dónde está
está el baño? Ujú. ¿Dónde está el baño, por favor? Muy bien, excelente. Muy bien, Vladimir. ¿Alguna otra pregunta? ¡Pling! Mm. Ah, no. No por hoy. Ok. Muchas gracias otra vez por ayudarme con este repaso. Okay. We're going to end with a tongue twister to practice the R sound. So repeat. R con R. R con R. Guitarra. R con R guitarra. R con R. R con R. Barril. R con R barril. Qué rápido. Qué rápido Ruedan ruedan los carros los carros cargados cargados de azúcar de azúcar del ferrocarril. del ferrocarril. Chu, chu. Chuchu. R con R guitarra. R con R guitarra. R con R barril. R con R barril. Qué rápido ruedan los carros. Qué rápido querran los carros. Ruedan. Qué rápido ruedan los carros. Qué rápido ruedan los carros. Cargados de azúcar. Cargados de azúcar. Del ferrocarril. Del ferrocarril. Chu, chu. Chuchu. R, ahora más rápido. R con R guitarra. R con R guitarra. R con R barril. R con R barril. Qué rápido ruedan los carros. Qué rápido ruedan los carros. Cargados de azúcar. Cargados de azúcar. Del ferrocarril. Del ferrocarril. Chu, chu. Chuchu. R con R guitarra. R con R barril. Qué rápido ruedan los carros cargados de azúcar del ferrocarril. Chu, chu. Oh, no puedo repetir. Ok, repite. R con R guitarra. R con R guitarra. R con R R con R barril. barril. R con R barril. Qué rápido ruedan los carros. Qué rápido ruedan los carros. Cargados de azúcar. Cargados de azúcar. Del ferrocarril. Del ferrocarril. Tú. Muy bien. Vladimir, muchas gracias. Muchas gracias, Muy bien, Paulino. muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta pronto.